¿Cuáles son las iglesias más grandes del mundo? Aunque existe cierta confusión en torno al término, entendemos por iglesia la construcción utilizada desde sus orígenes para el culto cristiano, y será esa la definición que emplearemos en este vídeo. Por tanto, una iglesia puede ser, de acuerdo a esa definición, una catedral, una basílica u otro tipo de edificio destinado a tal fin. Respecto al tamaño, por más grande, entendemos la que tiene más metros cuadrados de planta. En esta categoría, la mayor, como no podía ser de otro modo, es la de San Pedro del Vaticano, pero vamos a ver cuáles completan la lista. Como avance, todas menos dos están en Europa. En este top 10, quedan representadas las confesiones católica, anglicana y ortodoxa. Así que pónganse cómodos y comencemos. En el puesto número 10. Catedral de San Sava. Belgrado, Serbia. Con 8.162 metros cuadrados, es la iglesia ortodoxa más grande del mundo y está dedicada a San Sava, fundador de esta confesión en Serbia. Era hijo de Esteban Nemanja, gobernante y fundador del Estado medieval serbio. El templo está construido en el barrio de Brar, sobre el lugar donde los restos del santo habrían sido incinerados en 1595 por los turcos otomanos. La construcción del templo, que comenzó en 1935 y que continúa en el interior, ha sido financiada exclusivamente con donaciones. La historia de esta catedral se remonta a 1905, cuando por primera vez salió a concurso. Posteriormente las guerras paralizarían su construcción, hasta que en 1984 se volvió a poner en marcha para finalizar su exterior en 2003. En el puesto número 9. Basílica del Pilar. Zaragoza, España. La construcción de la actual Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza tiene su razón de ser en el aumento de la devoción mariana a lo largo del siglo XVII. El anterior edificio gótico mudéjar se había quedado pequeño ante el creciente número de fieles. Es entonces cuando se hace necesario levantar un nuevo templo de grandes dimensiones, más acorde con la iglesia de la Contrarreforma y con la recién adquirida categoría de concatedral, que hasta la fecha comparte con la también zaragozana Catedral de El Salvador, conocida como la CEO. En la basílica se conserva y venera el pilar, una columna de jaspe, que según la tradición, fue puesto por la Virgen María, quien viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. Con 8.318 metros cuadrados, la Basílica del Pilar reúne obras de gran valor artístico y de diferentes épocas, entre las que destacan los frescos pintados por Goya, que fueron restaurados en 2007. En el puesto número 8. Iglesia de la Santísima Trinidad. Fátima, Portugal. Con 8.700 metros cuadrados, esta iglesia está situada en el santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Fátima, a 11 kilómetros de la ciudad de Orem y a 120 kilómetros de Lisboa. Se construyó en tan solo 3 años, entre 2003 y 2007, y es la más moderna de la lista. Es una ampliación del santuario de Fátima, que ya contaba con una basílica, la de Nuestra Señora del Rosario, construida en el segundo cuarto del siglo XX. La nueva iglesia fue consagrada el 12 de octubre de 2007, en el día del 90 aniversario de las apariciones marianas de Fátima. En 1917, 3 niños, Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto, afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María en la zona. En una de esas apariciones, les habría dicho que construyeran una capilla en aquel lugar. Por ello, en 1928 comenzó a levantarse la basílica original, que sería consagrada el 7 de octubre de 1953 y cuenta con 15 altares. En el puesto número 7. Catedral de Liverpool, Reino Unido. La Catedral de Liverpool es la segunda iglesia anglicana más grande del mundo con 9.687 metros cuadrados. Fue construida en el siglo pasado, iniciándose las obras en 1904. Fue poco después de que el Ayuntamiento de Liverpool decidiera, en 1901, que era necesario dotar a la ciudad de una catedral de dimensiones mastodónticas. Los trabajos no terminaron hasta 1978. La construyó el arquitecto británico Giles Gilbert Scott, que no pudo ver acabada su obra, ya que falleció 18 años antes de que se pusiera la última piedra.
El edificio está construido en arenisca roja y estilo neogótico. Además de ser la séptima iglesia más grande en superficie del mundo y la quinta catedral de mayor tamaño, es la segunda construcción catedralicia más larga del planeta con 188,7 metros, solo superada por la de San Pedro del Vaticano de 211,5 metros. En el puesto número 6. Basílica de Nuestra Señora de Licheń, Polonia. La Basílica de Nuestra Señora de Licheń se encuentra en el pueblo de Licheń-Stary, en el voivodato de Gran Polonia. Fue diseñada por la arquitecta polaca Barbara Bielecka y construida en tan solo 10 años, entre 1994 y 2004, con una superficie total de 10.090 metros cuadrados. Su construcción fue financiada por donaciones de los peregrinos. La iglesia está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Polonia. El templo gira en torno a una copia del siglo XVIII de un retrato anterior de la Virgen y cuenta con una nave de 120 metros de largo y 77 metros de ancho, con una cúpula central de 98 metros de altura. Es la iglesia de mayores dimensiones de Polonia y es también el segundo lugar de peregrinación del país, solo por detrás de Częstochowa, la considerada capital espiritual polaca. En el puesto número 5. Catedral de Milán, Italia. Con 10.186 metros cuadrados, la Catedral de Milán es la más antigua de esta lista por su fecha de inicio en la construcción. No fue terminada hasta el siglo pasado, concretamente en 1965, cuando se inauguró la última puerta. Tiene un total de 157 metros de largo y puede albergar hasta 40.000 personas en su interior. La historia del templo se remonta a finales del siglo XIV. La construcción del templo da un giro renacentista bajo el obispado de Carlos Borromeo, cuando Pellegrino Tibaldi, como arquitecto jefe, rediseña el proyecto para que alcanzara un nuevo aspecto renacentista. De este modo, el templo acentuaría su naturaleza italiana frente al estilo gótico, considerado extranjero. Aunque los detalles finales de la catedral fueron concluidos ya en el siglo XX, a día de hoy, algunos bloques quedan sin esculpir, esperando ser convertidos en estatuas. En el puesto número 4. Catedral de San Juan el Divino. Nueva York, Estados Unidos. La catedral fue diseñada en 1888 y 4 años más tarde arrancaron los trabajos de construcción. El estilo fue inicialmente una mezcla neorrománica y neobizantina, pero en 1909, el diseño mutó al neogótico, por el que actualmente se identifica al edificio. Así, tal como aparece hoy día, se parece fundamentalmente al diseño establecido por el prolífico arquitecto neogótico Ralph Adams Cram. En 1991, el arquitecto español Santiago Calatrava fue elegido para terminar el templo, un proyecto que nunca se llevó a cabo. Tras un gran incendio ocurrido el 18 de diciembre de 2001, tuvo que ser cerrada, y en noviembre de 2008 volvió a abrir sus puertas aún sin acabar, en un estado de permanente construcción y reconstrucción, que le ha llevado a ser conocida popularmente como San Juan la Inacabada o San Juan la Interminable. Posee una superficie total de 11.200 metros cuadrados. En el puesto número 3. Catedral de Santa María de la Sede. Sevilla, España. La Catedral de Santa María de la Sede, también conocida como la Catedral de Sevilla, es la única de esta lista, junto con San Pedro del Vaticano, que forma parte del listado de bienes culturales Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, título que consiguió en 1987. Está construida en estilo gótico tardío, lo que la convierte en la catedral gótica más grande del mundo con sus 11.520 metros cuadrados. La construcción, dice la tradición, se inició en 1401, aunque no existe constancia documental del comienzo de los trabajos hasta 1433. La edificación se realizó en el solar que quedó, tras la demolición de la antigua mezquita de la ciudad del Guadalquivir, que se encontraba mal conservada después del terremoto ocurrido en 1356, que la afectó gravemente. El 10 de octubre de 1506 se procedió a la colocación de la última piedra en la parte más alta del cimborio.
De este modo, la catedral quedó finalizada simbólicamente. No obstante, a lo largo de los siglos siguieron añadiéndose elementos, fundamentalmente en el interior. En el puesto número 2. Basílica de Nuestra Señora Aparecida, Brasil. La basílica, ubicada en la ciudad de Aparecida, en el estado de São Paulo, al suroeste de Brasil, forma parte central del conjunto del Santuario Nacional de Aparecida. Está construida en estilo neorrománico, con planta de cruz griega. Tiene 173 metros de largo por 168 de alto, por lo que su volumen es equiparable al de San Pedro del Vaticano, si bien la superficie es algo menor con 18.000 metros cuadrados, según la mayoría de las fuentes consultadas. En 1745, ante la avalancha de peregrinos llamados por los milagros, se construyó una capilla y se levantó en torno a ella un pequeño poblado. El número de fieles continuó aumentando, y la construcción tuvo que hacerse cada vez más grande. Se amplió en 1852 y en 1888, pero aún así no fue suficiente. Ya en 1955 empezó la construcción del nuevo templo, que es el segundo más grande del mundo. El 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó y consagró el santuario, y el Papa Francisco se convirtió en el tercer pontífice que lo ha visitado. Y en el puesto número 1. Basílica de San Pedro del Vaticano, Ciudad del Vaticano. El templo más grande de la cristiandad es el de San Pedro del Vaticano con sus 20.139 metros cuadrados. La Basílica de San Pedro se levanta sobre la que se supone tumba del apóstol, ubicada en una necrópolis del siglo I. La primera basílica vaticana fue construida por Constantino en el siglo IV y estuvo en pie durante más de 1000 años, hasta que los papas del Renacimiento la derribaron para poder levantar una nueva sobre la tumba de Pedro. Sus dimensiones eran tan gigantescas que la empresa parecía irrealizable. Las obras duraron nada más y nada menos que 120 años, y en ellas trabajaron los mejores artistas de la época. La fachada es de Carlo Maderno, la cúpula de Miguel Ángel, y la plaza, pensada para grandes celebraciones, de Lorenzo Bernini. Las obras de la actual basílica comenzaron en 1506, bajo el papado de Julio II, y se dieron por concluidas en 1626, cuando fue consagrada por el Papa Urbano VIII, aunque todavía quedaban muchos detalles por finalizar. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta con respeto, y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros contenidos.